Yo quiero compartirla en esta noche. Probablemente usted ya vio el tema, ¿verdad?, que vamos a hablar en esta noche. Y bueno, es un tema que Dios ha puesto por ahí, ¿verdad?, a través de todo lo que vemos día a día, ¿verdad? Y especialmente, mire, especialmente cuando sentimos que se olvidan de nosotros o nos ignoran. Debemos recordar, ¿verdad?, cómo Jesús acudió a ayudar a una mujer. Ahorita vamos a leer el pasaje, precisamente en un momento en el que ella lo necesitaba y lo necesitaba de tal manera, ¿verdad? Cómo vemos Jesús, esa sensibilidad de Jesús, y cómo Jesús de verdad acudió a ayudar a esta mujer, y de esa manera también Él acudirá en nuestra ayuda también, siempre que estemos así. A veces en los altibajos que tiene la vida podemos sentir como que Dios no es parte de nuestra vida diaria. Y ayer yo platicaba con una persona que está pasando un problema bastante fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte, y la verdad, él me decía, ¿verdad? Me decía, es que ¿sabes qué? Siento que Dios no está conmigo. O sea, me siento solo. Me siento de verdad que le estoy batallando, que no tengo a quién acudir, que de verdad no me escucha, que estoy pasando una situación difícil junto con mi familia, porque es un problema familiar el que están pasando por ese momento, ¿verdad? Y él me decía, siento que Dios no está conmigo y que Dios me ha abandonado o no tiene cuidado de mí, ¿verdad? Esos eran los pensamientos. Y yo le decía, ¿verdad? Yo le decía, pues con palabras humanas, ¿verdad? Pues porque sabemos que el mejor consuelo, ¿cuál es? ¿El consuelo de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces yo humanamente le decía, no digas eso. No digas eso. Claro que Dios está contigo. Yo sé que los momentos que estás pasando son difíciles, pero Dios está ahí en medio de las circunstancias, y a veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida. Él tiene un plan y un propósito. Eso es lo que tienes que buscar. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para ti y para tu familia? Y le repito, en los altibajos que tiene la vida, ¿verdad?, podemos sentir como que Dios no es parte de nuestra vida diaria. Nuestras rutinas parecen más bien aburridas y monótonas, ¿verdad? Como no hay muchos cambios, a veces es difícil identificar alguna área en la que Dios haya intervenido directamente en nuestras circunstancias. Y siempre que tengamos esos sentimientos de insignificancia en nuestra propia vida, pues pensemos en esta mujer de la cual vamos a leer ahora, ¿verdad? Pensemos en esta mujer del Nuevo Testamento que puede que se sintiera así, ¿verdad?, de esta manera, o peor todavía, ¿verdad?, como la que nos sentimos nosotros. Y de verdad, la Biblia no nos da el nombre de ella, no se da el nombre en las Escrituras, sino simplemente se le conoce, ¿verdad?, por el nombre del pueblo donde ella habitaba y por su estado civil. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 7, si me hace favor, y si usted se fija ahí en el encabezado del verso 11, Lucas 7:11, ahí hay un pueblo y hay una mujer que la identifican como la viuda, y la viuda del pueblo se llamaba Naín. Y en el verso 11 dice lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Mire, déjeme darle un antecedente. Jesús venía de sanar al siervo del centurión, y bueno, estaba en Capernaum, y de allí él se iba a trasladar a otro lado y pasó por este lugar. Bueno, sigamos leyendo. Entonces dice, la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Ya veo cómo se llama el tema de esta noche? No llores. Jesús le dijo, ¿verdad? Pero sabe,
Yo me imagino como cuando usted está con alguien que está pasando un dolor, una situación difícil, y que tú le dices, no llores, no llores, de verdad, o sea, no como nos decían nuestros padres, ¿verdad? Cuando estábamos chiquillos y que empezamos a llorar y que decían, no llores, ¿se acuerda? Esos gritos, ¿verdad? No llores, pero lo decían hasta con enojo y con enfado, pero a veces cuando alguien está ahí en una situación y uno le dice, no llores, o sea, como con un consuelo, con un amor. Yo imagino que así el Señor le dijo a esta mujer, en el verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Verso 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Fíjese, vemos ahí esta mujer que la Biblia no nos nombra cómo se llama, nada más su estatus civil, su estado civil, perdón, y el lugar. Viuda de Naín, así de sencillo. La mujer es la viuda de Naín, y solo el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Registra esta asombrosa historia de esta viuda, y ella representa la esencia, ¿verdad?, del ministerio personalizado de Cristo y cómo tendía la mano a las personas sencillas y desanimadas de la sociedad de entonces. Y este relato resuelve claramente la cuestión, ¿verdad?, sobre si Dios nos conoce y se preocupa por nosotros. De verdad que cuántas veces hemos experimentado así, de verdad, alguna situación en nuestra vida y luego decimos, híjole, no cabe duda, de verdad, no cabe duda que Dios tiene cuidado de nosotros. Mire, déjeme platicarle algo. Ahora que tuvimos el evento de mujeres, uno de los pastores de Casa de Oración me pidió que si podía atender a su esposa y a su hija, ¿verdad? Y también estaba con nosotros la mamá de una de las esposas de los pastores de otra congregación. Y entonces yo las recogía y las traía al evento, salíamos y las llevaba a comer y todo ese tipo de cosas. Y ellas estaban hospedadas en un hotel aquí por la avenida López Mateos, enfrente de Plaza del Sol. Y bueno, pues nosotros llevamos, y el día que la recogimos mi esposo y yo del aeropuerto, ¿verdad?, las ayudamos a que se instalaran ahí en el hotel, ¿verdad?, y todo eso. Y pues es un hotel que tiene años, ¿verdad?, pero pues es un hotel que no descuidan, que siempre está de verdad bien remodelado, bien bonito que está ese hotel. Y ya tiene años que ahí pasé imagínense, mi noche de bodas. Ahí estuve en ese hotel hace 37 años, ¿verdad? Pero el hotel se mantiene bastante bien. Pues ándele que, bueno, ya el domingo fui en la mañana a recogerlas, ¿verdad?, a la mamá y a la hija para venir aquí a la reunión. Y las recogí como a las 10:30 más o menos, antes de las 11, y ya nos venimos aquí a la reunión. Está bien. Por la tarde, ¿verdad?, ellas se iban, las dejé en el aeropuerto. Y el lunes en la mañana yo estaba leyendo el periódico. Cuando veo una nota que me llamó la atención, ¿verdad? En el hotel en la avenida López Mateos se cayó un elevador con 2 personas adentro. Pues ya me puse a ver la nota y era ese hotel, era el mismo hotel donde ellas estaban hospedadas, y fue en la mañana del domingo cuando se cayó el elevador, varios pisos, no se cayó hasta el fondo, sino que se cayó varios pisos, ¿verdad? Como que se alcanzó a detener en algo el elevador, pero de todos modos tuvieron que llegar los rescatistas y los bomberos y todo eso para sacar estos 2 hombres del elevador. No les pasó ningún daño, ¿verdad?, pero les tuvieron que comprar pañales. Imagínense el susto. No, hombre, ¿para qué quieres golpes? Con el susto que tuvieron, con eso estuvo, ¿no? Entonces al día siguiente yo hablo con el pastor, el esposo y bueno, y el papá de esta muchacha, ¿verdad? Le digo, oye, ¿qué crees? Fíjate que ayer en el hotel en la mañana se cayó uno de los elevadores, man. Y le digo, no cabe duda que el cuidado de Dios está sobre nosotros ahí.
Y ahí está. Y yo sé que usted tiene algunas circunstancias que ha vivido, que ha pasado de esta forma, y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Y este relato de la viuda de Naín resuelve claramente la cuestión sobre si Dios nos conoce y se preocupa por nosotros. Porque, mire, en un breve resumen del milagro, de este milagro, ¿verdad? Del capítulo 7 de Lucas, nos narra que Jesús detiene un cortejo fúnebre y devuelve a la vida a un joven que había muerto. Pero hay mucho más que comprender acerca de esta situación. Naín, fíjese, nomás para que vea si Dios tiene cuidado y se preocupa de nosotros. Déjeme decirle, Naín, esta ciudad de Naín era una pequeña, no era ni ciudad, era una aldea. Era una aldea. Naín era una pequeña aldea agrícola en tiempos de Jesús, situada junto al monte Moré, el cual marcaba el límite del lado este del valle de Jezreel. El pueblo en sí estaba apartado de las rutas transitadas, o sea, no era un lugar por donde tenía que pasar, o sea, no estaba en las rutas que se transitaban normalmente. Un simple camino era todo lo que había para acceder a él. Y durante la época de Jesús, este asentamiento de Naín era pequeño y relativamente pobre, y dice los historiadores que así ha permanecido desde entonces. Y en algún momento de su historia, ese pueblo de Naín tenía nada más que 34 casas y solamente 189 personas habitando en ese lugar. Hoy en día los historiadores dicen que es el lugar de aproximadamente 1,500 habitantes. Es una aldea. Entonces, no había que pasar por ese lugar. No era una ruta transitada, pero sin embargo, Jesús pasó por ahí. Lucas comienza su relato señalando que Jesús estaba en Capernaum el día antes y había sanado al siervo del centurión. Ahí usted lo puede ver en el verso del 1 al 10, ya luego lo lee. Luego nos enteramos de que un día después, versículo 11, ¿verdad? Cristo fue a una ciudad llamada Naín, acompañado por un numeroso grupo de discípulos. Y esta cadena de acontecimientos es muy importante. Capernaum está situada en la orilla norte del mar de Galilea, fíjese, o sea, Capernaum es otra cosa, pero no tenía por qué pasar por Naín. Entonces, pero sin embargo, Jesús pasó por ahí y se encontró esta viuda. Y eso es exactamente lo que hay, lo que sucede. O sea, probablemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor veniste por primera vez aquí o tú invitaste a alguien, ¿verdad? Y estás pasando un tiempo difícil y estás pasando una situación bastante trabajosa, pero sin embargo cuando tú vienes y escuchas, ¿verdad? La palabra que Dios tiene para ti, tú te das cuenta y dices, no cabe duda que Dios tiene cuidado de mi vida. Y vemos ahí, ¿no? Que esa parte, ¿no? Entonces dice que con Jesús iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Acababa de sanar al siervo del centurión y pues la gente todo, ya ve, la gente luego corren las noticias, ¿verdad? Y la gente ha de haber sabido, no, pues sanó al siervo del centurión, y Jesús caminaba y entre él mucha multitud, y a lo mejor muchos venían contentos de haber visto lo que el Señor les había hecho, ¿verdad? Con el siervo del centurión. Entonces, cuando llegan ahí a este pueblo, ¿verdad? Cuando llegan a la puerta de la ciudad, y aquí llevan a enterrar a un difunto. En aquellos tiempos no había una caja, no había un féretro, un ataúd como los que se usan ahora. Eran una plancha, nada más así como un tipo de camilla, ¿verdad? Y ahí ponían al muerto, lo tapaban y así lo llevaban en el cortejo fúnebre, ¿verdad? No había carrozas, no había nada, y lo llevaban de esa manera, ¿verdad? Entonces, probablemente la gente que iba con Jesús, todos iban contentos, iban gozosos de ver lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Y de las maravillas que habían visto. Pero por otro lado iba un cortejo, ¿verdad? Con gente que iba sufriendo, que iba pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Por lo que había pasado, que llevaban a enterrar a un difunto.
La Biblia nos narra y nos dice que era el hijo único de la madre, la cual era viuda, y dice que había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, era un cortejo que iba con tristeza. Dice que cuando Jesús la ve, pues se compadece ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Impresionante este relato, porque podemos ver una característica de la vida de Jesús, que siempre estaba rodeado por las multitudes, y en esas multitudes todos estaban felices porque estaban con Jesús. Pero en ese momento salía de la ciudad una cantidad de gente que no estaba feliz, sino con mucho dolor. Y siempre hay personas que están felices, pero también siempre hay personas entre nosotros que algunos están tristes. Probablemente a la hora, algunos de ustedes están pasando por una tristeza, por un dolor, por un problema familiar, algunos con una enfermedad, con alguna enfermedad terminal, con alguna situación difícil, y que están con los deseos de llorar diciendo: ya no aguanto más, ya no aguanto más. Así veía yo a este varón ayer que me decía: de verdad no sé qué hacer, estoy desesperado. Pues una multitud entraba cantando y otros que salían llorando. ¿Por qué cuando nos congregamos cantamos y celebramos? Pues nada más por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nada más. Y podemos imaginarnos que Jesús estaba con los que celebraban, alegres que Él entraba al pueblo de Naín. Pero no, Jesús puso sus ojos en esa mujer que venía llorando, en esa mujer que no tenía paz, en esa mujer que había perdido todo lo que tenía, no le había quedado nada. Quizás esta noche estés aquí, pero no estás feliz. Quizás esta noche estés aquí, pero no estás contento. Y estás en la reunión y a lo mejor sí levantaste tus manos y todo, pero dentro de ti hay dolor, hay angustia, hay problemas, porque no estás feliz porque tienes tantos problemas en tu vida que no te dan paz. Y es difícil cantar cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay enfermedad. Es cuando más lo debemos de hacer, pero sabemos que muchas veces la carne nos detiene de una manifestación. Jesús puso sus ojos en esa mujer, como puso Jesús sus ojos hoy en ti también. En ti, tú que estás aquí, o aquellos que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Así como Jesús puso sus ojos en esa mujer, hoy Jesús ha puesto sus ojos en ti, que estás aquí, y aquellos que nos están viendo y escuchando también. Y que a lo mejor dijiste: a nadie le interesa lo que yo estoy pasando. Estoy triste, estoy enfermo, estoy sin esperanza, estoy angustiado, estoy afligido, tengo esta enfermedad, le estoy batallando con esto, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tú todo eso, tú lo dices. Pero así como Jesús puso sus ojos en esa mujer, hoy Jesús ha puesto los ojos en ti también. Era viuda, sola. Ahora su único hijo había muerto. Su esperanza se desvaneció. Y saben, en aquellos tiempos no había una ayuda social. Decir: bueno, pues estoy viuda, ya me quedé sin esposo, ahora me quedé sin hijo. Entonces pues no tengo nada que hacer. No había el DIF, no había el Instituto de la Mujer, ¿verdad? No había instituciones de beneficencia, no había nada, ¿no? Dicen los historiadores que este joven, probablemente de unos 20 y tantos años, era la edad de este joven, el hijo de la viuda. Nos dice que este joven era el hijo único de la viuda, y algunos eruditos interpretan que el texto griego sugiere
que la mujer no tenía ningún otro descendiente, y un numeroso grupo de aldeanos la acompañó en esta tragedia familiar. Obviamente, mire, obviamente que se muera un hijo sería una tragedia para cualquiera. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? No, sería una tragedia. Y si no, pregúntele a aquellos que ya han pasado por este momento, ¿no? Esta situación. En una ocasión, mi hija me dijo, me hizo una pregunta, y son esas preguntas que no tienen respuesta. Y todo esto había pasado porque acaba de fallecer otro hermano del pastor Sergio Dueñas, ¿no? Fallecieron su papá yo creo que enterró como a cinco o seis de sus hijos, imagínense. De 6, 7 hermanos que eran, solamente quedó el pastor Sergio Dueñas, de toda la familia. Y entonces, pero el papá le tocó enterrar, primero a la esposa, era viudo, y después fue enterrando a cada uno de sus hijos, y de todos, el único que persiste hasta hoy es el pastor Sergio. Y entonces un día, cuando había pasado, creo que cuando se murió uno de sus hermanos, ¿verdad? Mi hija me dice, papá, yo sé que cuando se muere el esposo, a la mujer se le dice viuda. Cuando se muere la esposa, al hombre le dicen viudo. Cuando se mueren los papás, a los hijos se les dice huérfanos. Pero papá, cuando se mueren los hijos, ¿cómo se les dice a los papás? ¿Usted sabe cómo se le dicen? Digo, porque yo no. Y le dije a mi hija, la verdad no sé. Y un día leyendo acerca de esto, ¿verdad? Que decía, pues que no es lo lógico que se mueran los hijos antes que los padres. O sea, se supone que los hijos, ¿verdad?, nos entierran a nosotros, los padres. Pero es muy difícil, y no hay un nombre, o sea, no hay un título para los papás cuando se muere el hijo o se mueren los hijos. Le repito, viuda, viudo, huérfanos, huérfano, huérfana. Pero cuando se muere el hijo, ¿cómo se le dice a los papás? Entonces, ya de por sí es una tragedia. Que se muera un hijo es una tragedia para cualquiera. Pero consideren lo que suponía para esta viuda. ¿Qué significaba social, espiritual y económicamente estar viuda sin un heredero en el antiguo Israel? Bueno, en el Antiguo Testamento se creía que si un esposo moría antes de llegar a la vejez, era una señal del juicio de Dios por un pecado. De ese modo, algunos creían que Dios estaba castigando a esa viuda que sobrevivía. Pero no solo había dolor espiritual y emocional, sino que la viuda de Naín también se enfrentaba a la ruina económica, fíjese. Posiblemente incluso a pasar hambre. ¿Por qué le digo esto? Porque al contraer matrimonio una mujer, en el antiguo Israel, al contraer matrimonio una mujer era asignada a la familia de su esposo para que estuviera protegida económicamente. Si él fallecía, o sea, si el esposo fallecía, entonces era el hijo primogénito al que se le encomendaba su cuidado. Que esto es lo que debe de persistir hasta el día de hoy. Y sin embargo, usted sabe que muchos hijos no quieren saber nada ni quieren hacer nada de los padres. El pastor Chava nos estaba platicando hace unos días de una situación, ¿verdad?, de una pobre mujer, ¿verdad?, que no tiene cavidad con los familiares, ¿verdad? Y por eso ahí había un meme hace muchos en el internet que decía, qué ilógico que una mujer puede sacar 20 hijos adelante y 20 hijos no pueden ayudarle a una mujer. Si nos vamos a la realidad, así debería de ser. Nosotros los hijos deberíamos de ver por los padres, y más cuando están en edad. Seguido nos llaman aquí, disculpe, ¿no tiene una casa de descanso para usted? No.
para mandar a mis papás o para mandar a mi papá o a mi mamá, siempre andan buscando esas opciones. ¿Por qué? Pues porque les estorban. Si a lo mejor, si el hijo está casado, la nuera no la quiere a la suegra o al suegro, y es una serie de problemas, la verdad. Imagínense, entonces quedan a la deriva y tienen que andar buscando ese tipo de hogares para quedarse ahí. En muchos casos, que no se justifica, muchos casos los papás también se lo ganan, ¿verdad? Con el carácter. Los papás se ganan esa posición con los yernos y con las nueras. De que dicen, no. Hace muchos años mi hijo estaba en la preparatoria. Entonces íbamos de vacaciones mucho con mi cuñada cuando vivían en Brownsville, Texas. Entonces a mí me gustaba mucho porque pues, no, es como un pueblo, pero pues, en Estados Unidos un pueblo pues, tiene todas las comodidades habidas y por haber, ¿verdad? Y me gusta esa ciudad ahí. Entonces mi hijo me dijo un día, papá, cuando yo comience a trabajar y gane dinero, te voy a comprar una casa en Brownsville. Y yo lo volteé a ver y me reí, le dije, no, está bien, hijo, es un buen deseo. No, pero de veras, créeme, te voy a comprar una casa. Digo, no, mijo, le dije, mira, lo que sucede, al rato comienzas a trabajar, te casas y luego ya con tu esposa le dices, oye, mi amor, quiero comprarle una casa a mi papá en Brownsville, la verdad, yo se lo prometí. Y tu esposa te va a decir, ¿cómo? ¿Al viejo enfadoso? No, hombre, ¿qué le vas a andar comprando? No, para nada. Y le digo, es bien difícil. Dije, es bien difícil. ¿Por qué? Porque siempre los yernos, las nueras o los suegros, ¿verdad? Y sabe, de verdad, tenemos que ser bien sabios en nuestra manera de vivir. ¿Qué estamos sembrando con nuestros hijos para el día de mañana? Esta mujer era asignada a la familia del esposo para que estuviera protegida económicamente, pero ya había muerto el esposo. Dice un dicho mexicano por ahí, se murió el ahijado y ¿qué? ¿Sí se lo sabe? Se muere el ahijado y se acabó el compadrazgo, dicen por ahí. O sea, se acabó el compromiso. Pues bueno, se murió el hijo de esta familia, pues la mujer pues ya quedó a la deriva. Entonces, si el esposo fallecía, entonces era el hijo mayor o el primogénito el que tenía que hacerse cargo de ella. Ahora, que este hijo primogénito y único, pues estaba muerto también. También se murió. A ella no le quedaba protección económica. Si su hijo tenía 20 y tantos años, ella probablemente era una mujer de mediana edad, que vivía en un pequeño pueblo agrícola y que ahora se encontraba espiritual, social y económicamente en la indigencia. Pues qué tremendo, ¿no? Pero precisamente, mire, durante el breve periodo del tiempo en el que los aldeanos sacaban el hijo de esta mujer para sepultarlo, Jesús se encontró con el cortejo y se compadeció de ella. En realidad, Lucas podría quedarse muy corto al decir esto, ¿verdad? De alguna manera Jesús percibió la situación absolutamente desesperada de esa viuda. Quizá ella había pasado la noche tumbada en el piso de tierra, suplicando al Padre Celestial saber el por qué había fallecido su hijo. Quizá incluso se estaría preguntando por qué Él requería de ella que siguiera viviendo en esta tierra, ¿verdad? A lo mejor decía, llévame a mí también, Señor, llévame a mí también. Ya te llevaste a mi esposo, ahora a mi hijo, ahora llévame a mí también, llévame. O quizá estaba aterrada en espera de la soledad a la que se iba a enfrentar. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Cristo decidió salir de Capernaum inmediatamente, lo cual pudo haberle hecho caminar por la noche para interceptar el cortejo fúnebre justo antes de que enterrasen el cuerpo. O sea, Jesús ya lo tenía planeado. ¿Y sabe por qué? Porque en todo, Él tiene un propósito. En la situación que tú estés viviendo, en la situación que tú estés pasando, Él tiene un propósito y nada se escapa de sus manos, nada se escapa de sus manos.
Si cuando vio la cara de ella, ¿verdad?, cubierta de lágrimas mientras caminaba tras el cortejo fúnebre, Jesús sintió gran compasión por esa mujer, pero parece que su compasión procedía de los sentimientos que había experimentado mucho antes que se le ocurriera alcanzar aquel séquito funerario, ¿verdad? Había llegado precisamente en el momento en que ella lo necesitaba. Después Jesús le dijo a la viuda: no llores, no llores. Y sin temor a la impureza del ritual que había en aquellos tiempos, Jesús toca el féretro, ¿verdad? Y los del cortejo se detienen y Jesús manda al joven y le dice: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. De eso dice el verso 14, dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Yo creo que el chavo despertó ahí, ¿verdad? Y imagínense, ¿no? Pues él, cuando murió, pues murió en un lugar, a lo mejor los últimos recuerdos donde él estaba, a lo mejor estaba en su casa con alguna enfermedad o algo, y muere ahí, y de repente acá rodeado de gente y en una como camilla para sepultarlo, ¿verdad? Despierte, y lo primero que dice, yo imagino, que digo: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero él no se daba cuenta que estaba con Jesús. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente. Un pasado triste, un presente amargo y un futuro sin esperanza. Jeremías 29:11, no lo busque, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora que anunciaron el evento para los maestros, me gustó muchísimo el tema, mucho. Este es el título este es el versículo que van a utilizar para el Congreso de Maestros, y Jeremías 29:11, y se me hace muy interesante, de verdad, acerca de un futuro, ¿verdad?, para los niños, ¿verdad?, todos los niños que vienen aquí. ¿Y sabe por qué? Porque muchos niños no tienen un buen futuro porque los padres no les dieron un buen presente. O sea, les dieron un pasado triste, a lo mejor golpes, gritos, abusos. ¿Cuántas situaciones de abuso y de gritos y de golpes hay por ahí? Y ahora estos jóvenes, ¿verdad?, ya crecieron, estos niños ya crecieron y tienen un presente amargo, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen un futuro sin esperanza. Pero es precisamente, ¿verdad?, de la labor que nosotros tenemos que hacer. Y eso era lo que la mujer tenía: un pasado triste. ¿Por qué? Porque había muerto su esposo. Un presente amargo. ¿Por qué? Porque estaba enterrando a su hijo. Y tenía un futuro sin esperanza. ¿Qué voy a hacer? No tengo esposo y no tengo hijo. Y no sé valerme. Y esta mujer pensaba, como muchos pensamos, envejecer juntos, estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y pensaba envejecer al lado de su esposo, y no fue así. Pensaba que iba a tener nietos, tampoco fue así, nada. Pero Jesús se acerca porque no todo estaba perdido. Hay un solo camino de esperanza, y se llama Jesucristo. Él te dice: no llores. Él te dice en esta noche a ti que estás aquí, o a aquellos que nos están viendo y están pasando un tiempo difícil, Jesús te dice: no llores. Si el alma está triste, si la vida nos ha golpeado o te ha golpeado, quizás viniste a esta noche porque te invitaron o alguien te compartió la señal, ¿verdad? Y vienes o estás buscando el consuelo, un abrazo, una esperanza, porque te faltan fuerzas para seguir adelante. Pero Jesús te dice: no llores. Hace unos par de meses, ¿verdad? En 3 meses, en 2 meses, falleció la esposa del pastor Toño Espinosa,
Ayer en la mañana nos textea el pastor de Florida y nos pone ahí, ¿verdad? Estamos orando por una hermana simpática, amable, bien servicial, que tuvimos la oportunidad de conocer, el pastor Chuy, el pastor Chava y yo, que estuvimos con ellos en alguna ocasión ahí en Florida. Era una mujer muy amable, muy risueña, alegre, con 2 hijos jóvenes, ¿verdad? Y ayer el pastor nos pone un texto y nos dice: hermanos, la hermana por la que estábamos orando, pues quiero decirles que hoy en la madrugada partió con el Señor. Joven, víctima de cáncer también, con mucho tiempo de vida, ¿verdad? Digo, con años todavía, porque estaba joven. Y sin embargo, dejó un viudo y dejó 2 hijos ahí. Y a lo mejor, como esa mujer, tú tienes un pasado triste y estás viviendo un presente amargo ahora también. Pero cuando Jesús la vio, salió de entre la multitud que venía saltando, celebrando, y fue a su encuentro y le dijo: no llores. ¿Sabe por qué? De verdad, este relato de la viuda de Naín, vemos el cuidado de Dios en nuestra vida. Toda la gente probablemente a lo mejor lo llevaban rodeado y lo llevaban, ¿verdad?, cercado a Jesús ahí, ¿verdad? Y algunos cantando y gozándose de haber visto las maravillas que Jesús había hecho. Pero sin embargo, la mirada de Jesús se ubicó en aquella mujer y en aquel cortejo. Y Él vio el dolor que había en aquella mujer, la tragedia que había en ella, la situación que estaba pasando. Y le dijo: no llores. Y ella, probablemente esta mujer habrá pensado: este hombre no sabe nada de mi vida, no sabe nada de mi vida, no sabe por qué lloro. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando, es que tú no sientes lo que yo siento. ¿Tú qué vas a saber de sufrimientos si tú supieras lo que yo estoy pasando? Y esas son palabras que muchas veces exclamamos cada uno de nosotros. Pero yo te quiero decir algo: Jesús sí sabe lo que estás sufriendo. Jesús sí sabe por lo que estás llorando. Jesús sí sabe por lo que estás sufriendo. Jesús sabe lo que tú sientes. Había algo que ella tenía que saber. El que estaba frente a ella era el Señor de la vida, el que todo lo puede. Para Él, para el que no hay nada imposible. Eso dice la Biblia en Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios, nada. Si puedes creer, no llores, no estés deprimido. Jesús está aquí con nosotros. No llores, no llores, madre, no llores, padre, no llores, joven, aunque parecería que nunca volverías a sonreír. Marcos, vaya, dele unas vueltas ahí a Marcos 9:23. Porque probablemente a lo mejor tú estás pensando ahí: bueno, sí, Toño, pero eso que tú estás hablando era un relato allá en el antiguo Israel y bueno, ¿qué comparas los tiempos, verdad? Pues déjame decirte que la palabra de Dios es actual. Y ve lo que dice el verso 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aunque parece que la historia nunca se termina, sí hay esperanza. Sí puedes ser feliz, sí puedes recibir paz, sí puedes recibir consuelo, puedes recibir el gozo. Jesús viene a tu encuentro en esta noche. ¿Quién le podría decir a esta mujer que volvería a sonreír, a recuperar sus sueños? ¿Quién le podría decir? Hoy es el día. Hoy es el día que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día que Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros y nos dice: no llores, no llores. Jesús le tendió la mano a este joven y la vida salió de él.
Hoy es tiempo de creer de verdad, es tiempo de no lamentarnos. Es el tiempo de creerle a Dios y decirle: Señor, gracias. Ahora, siendo este incidente tan edificante, ¿verdad?, debe convertirse para nosotros en mucho más que una historia interesante de la Biblia, fíjese. Pues qué bonita historia, ¿verdad? La de la viuda, que Jesús ahí le encuentra, Jesús va y toca al hijo y, qué bonita historia. Pero sabe, a veces nosotros nos quedamos como con los niños, ¿verdad? Déjame platicarte una historia de la Biblia. Y el niño escucha la historia, ¿verdad? Y pues qué bonito una historia. O un cuento que te platican por ahí. Pero este pasaje, este milagro en la Biblia, verifica sin lugar a dudas que Jesús sabía de esa pobre, olvidada e indigente viuda. Especialmente cuando nos sintamos olvidados, ignorados o insignificantes, debemos recordar: Jesús acudió a la viuda en un momento en que ella necesitaba ayuda desesperadamente, y también acudirá en nuestra ayuda. Asimismo, una segunda lección del ejemplo de Jesús que podríamos aprender es la importancia de tender la mano para bendecir a las personas a nuestro alrededor. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que está pasando por dolor, hay mucha gente que está angustiada, que está llorando de verdad. Y nosotros de verdad muchas veces somos ajenos a la situación de lo que viven los demás. La Biblia habla de que somos consolados para poder consolar a otros. Y cuando venimos a este lugar, ¿verdad?, y como en este momento, ¿verdad?, el Señor nos consuela, nos da una palabra. Pero ¿sabes para qué? Para consolar a aquellos de verdad, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen una esperanza, aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuánta gente hay allá afuera con un dolor, ¿verdad?, con una situación difícil? Estábamos en un lugar, no recuerdo dónde, y entonces mi esposa vio a una mujer que estaba llorando y se acercó y comenzó a platicar con ella, ¿verdad? Y terminó orando por ella, ¿no? Entonces, y a lo mejor uno puede decir: pero ¿qué tiene que decir? Que le dé una palabra y que ore por ella. Déjame decirte, a lo mejor para ti es muy normal, porque eso cada vez que vienes a la reunión oramos por los que están enfermos o algo así. Pero para la gente que no ha experimentado este tipo de situaciones, lo es todo. Lo es todo. Cuando viven esta experiencia, ¿verdad?, de que oras y le das una palabra de ánimo. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, esta es una segunda lección del ejemplo de Jesús que podríamos aprender, y es la importancia de tender la mano para bendecir a las personas a nuestro alrededor. Muchas de las personas que conocen o que conocemos estarán desanimadas de cuando en cuando. Si les pueden hablar sobre la viuda de Naín y de cómo el Señor conocía con exactitud el desánimo de esta mujer y su gran crisis personal, eso podría cambiarles la noche en día. Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades, como ahora. Le repito, Dios nos tiene en cuenta y cuida y vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades. ¿Cuándo? Cuando alguien se acerca y te dice: no sé por qué, pero Dios me dijo que orara por ti. Hace como 2 semanas, ¿verdad? Hace 2 semanas y me dijo: pastor, qué bueno que lo veo. Y me dice: tengo 2 semanas, que traigo un sentir y traigo una carga de orar por usted. Le digo: sí, pero ¿en qué sentido o por qué área o algo? No sé, pero yo sé que el Señor me dijo que orara por usted, para que el Señor lo guardara y lo cuidara, y dice que el Señor me dijo que orara por usted. ¿Me permite orar por usted? Y yo le dije: sí, claro, con todo gusto, ¿no?
Y tú te das cuenta que dices, qué padre, que alguien tenga esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios y acercarse y decirte, Dios me puso que orara por usted para que el Señor lo guarde. Adelante. Eso había mucha necesidad a nuestro alrededor, aún en nuestra misma familia, y a veces no tenemos esa sensibilidad para acercarnos y orar por la gente. De todos los milagros que hizo Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra, hay pocos tan tiernos y compasivos como el de la ministración a esta viuda de Naín. Y esto nos recuerda que somos importantes para Él y que nunca se olvidará de nosotros, nunca, de verdad, nunca. Y es por eso que también nosotros debemos de estar atentos a lo que Jesús nos quiere enseñar. Y te repito, quizás tu pasado fue triste, probablemente tu presente ahora es amargo también y tienes un futuro no muy agradable. Y la Biblia está llena de personas que no tenían esperanza, pero se encontraron con Jesús y recuperaron la esperanza. Y vez tras vez se repiten las historias. ¿Se acuerda la historia del ciego Bartimeo? Este hombre, ¿verdad? Ahí en Marcos 10:46, ¿no? Ahí, vea conmigo rápido, 10:46. Dice, entonces viniendo a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese, vemos muchos episodios en la Biblia de la gente, ¿verdad? Como el centurión que fue a decirle a Jesús que viniera a orar por su siervo. Pero en el caso de la viuda, pues la viuda iba metida en su dolor y sin embargo Jesús conocía lo que ella estaba viviendo. En otros casos, como Bartimeo le gritaba, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero esta viuda sí, y sabes, así está. Muchos de ustedes están esta noche así. Estás con el dolor, con la angustia, ahí en lo interno. Pero esta noche Jesús se ha dado cuenta de cómo está tu situación. Y yo te quiero invitar, si tú crees, y si tú eres uno de ellos, que vengas al frente para orar por ti. Si tú estás pasando una situación y necesitas que oremos por ti, pasa al frente. Queremos orar por ti. El Señor ha visto en esta noche tu dolor, tu angustia, y para Él no pasas desapercibido. Él, así como vio a la viuda, Él ha visto también esta situación en tu vida. Probablemente estás enfermo, probablemente te han detectado una enfermedad, como dicen los doctores, terminal. Pero yo siempre he dicho, el mejor diagnóstico lo tiene Jesús. Jesús en esta noche vio tu dolor, vio tu tristeza, tu fracaso. Jesús vio tu derrota, tus angustias, tus temores, tus enfermedades, en la soledad que tiene tu alma. Y Jesús en esta noche te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Paz para tu alma? Jesús te dice, yo puedo darte la paz.
Una nueva vida. Jesús te dice, yo puedo darte una nueva vida. Un milagro, yo puedo dártelo. No todo está perdido. Jesús vio al ciego, lo oyó, pero mandó a alguien que lo buscara. Alguien fue a llamarlo. Hoy es el día que Jesús te trajo a este lugar para decirte que Él tiene cuidado de tu vida, que Él no está ajeno a lo que tú estás viviendo. Y vamos a orar por ti. Si tú no necesitas ningún milagro ni nada y estás ahí atrás, ven, acompáñanos a orar por la gente. Ven y pon tus manos sobre alguno de ellos. No le preguntes, simplemente ora. Simplemente dile, Señor, tú conoces la necesidad que hay en la vida de cada uno. Y usted que está allá atrás, póngase de pie y extienda su mano hacia todos ellos. Los que en esta noche ellos necesitan un toque de Jesús en sus vidas. Acompáñenme. Y mientras oramos por ellos, dejemos que adoremos al Señor y oremos por cada uno de ellos. Acompáñenme. Gracias, Señor. Por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presento ante Dios, como el cielo por las aguas, así clama por ti. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, pero mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te amantes.
deseo, no te es oculto. Pon nuestras lágrimas en tu redoma, Señor. Para ti es valioso, Señor, el llanto y la angustia de todo tu pueblo. Gracias, Jesús. Dile cada día. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Una última vez, díselo. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Yo soy vuestro consolador, dice el Señor. Sóblas a tus manos y dile: gracias, Señor. Tú eres mi consolador. Tu gracia, tu misericordia es mi consuelo, Señor. Y me fortaleces en medio de toda prueba. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.